que el universo estaba en tres niveles. ¿Cuáles eran esos tres niveles, no? Era el cielo donde vivían los dioses celestes y la tierra donde vivían los humanos, ¿no? Y sobre todo ellos creen mucho en el inframundo. Ellos le llamaban Xibalba, ¿no? Era un mundo de los muertos y de los espíritus. Y los principales dioses que ellos tenían era el Ixagna. ¿Qué era Itzagna? En ese entonces era un dios creador y del cielo. Sobre todo, él protegía lo que es el conocimiento y la escritura, considerado el dios más sabio, ¿no? Dentro de esto también ellos veneraban al dios del maíz, que le representaba lo que es el alimento principal del pueblo, ¿no? Entonces, el maíz dentro de la cultura maya era indispensable y sobre todo estaba asociado a la vida fértil, ¿no? Dentro de esto también tenemos el Chak, que era el Chak. Era, mira, aquí tenemos un jaguar, que era el símbolo de la fuerza. También tenemos dentro de eso lo que es el templo maya, ¿no? Bueno, el Chak era el dios de la lluvia y el trueno y sobre todo era muy importante dentro de la agricultura, ya que los sacerdotes le hacían ceremonias para pedir lluvia, ¿no? Tenemos muchos dioses. Tenemos también el dios de la muerte y del inframundo, como les decía, y estaba representado como un esqueleto, ¿no? Y había el otro, que era una serpiente emplumada, que era el dios del viento y la sabiduría. Sobre todo era más o menos como el dios de los aztecas. Ya, ya vimos su pirámides aquí, ¿no? Mire, entonces ellos también eran muy avanzados en lo que tienen que ver la arquitectura, ¿no? Después, ¿de qué hablábamos también? El juego de la pelota, ¿verdad? Miren, ellos tenían un observatorio que le llamaban el Caracol. ¿Qué habrán hecho ellos en su conservatorio? ¿Qué sabrán? ¿Qué habrán hecho en ese entonces ellos? O en los templos del dios. ¿Qué hacían? Miren, también existía lo que es el templo de los guerreros, el templo del jaguar, ¿no? Entonces, aquí las características de los mayas. Miren la vestimenta cómo eran. ¿Sí ven? ¿Cómo está vestido? Bueno, dentro de lo que es la vestimenta de los mayas, es la ropa maya reflejada en lo que es la edad, sobre todo el género y también la clase social y la región, ¿no? Esto no era solo lo que es para cubrirse, también mostraba lo que es la identidad, el estatus y la creencia que ellos tenían, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vestimenta de las mujeres. Las mujeres principalmente utilizaban ¿qué? Un huipil. ¿Qué era un huipil? En ese entonces, huipil le llamaban a las blusas rectangulares bordadas, ¿no? Con figuras simbólicas, ya podría ser lo que es animales, dioses o la naturaleza. Y la falda corta, falda o corte, que era la tela hasta más abajo de la rodilla, ¿no? Y un cinturón, a pesar que aquí en la imagen no está el cinturón, que sostenía la falda y sobre todo tenía diseños tradicionales, ¿no? En cambio, en la vestimenta de los hombres vestían una especie de taparrabo de tela, ¿no? Que le llamaban en ese entonces el maxtlán. O también utilizaban lo que es la capa, que ustedes aquí observan, que es utilizaban ellos especialmente en ceremonias o el clima frío. Y las sandalias de cuero, ¿no? Como acá vemos, las sandalias de cuero o fibras, lo que es vegetales. En cambio, los nobles y guerreros usaban ¿qué? Tocados de pluma y pieles de animales, ¿no? Y sobre todo utilizaban joyas y pinturas corporales. Si ven las pinturas corporales que están aquí, ellos utilizaban eso, ¿no? Ya los alimentos de los mayas, ¿no? Miren aquí, ellos tenían lo que es su abecedario.
Ellos iban tallando en lo que es las piedras o en las cuevitas, ellos iban haciendo. Si ven aquí el abecedario tiene diferentes figuritas, ¿verdad? ¿No? Dentro de las características de los mayas también habíamos hablado de lo que es la medicina. Utilizaban bastante, sobre todo en la astronomía maya, y estaba aquí la pirámide social. ¿Qué nos habla dentro de la pirámide social? Primerito, ¿quién iba en la pirámide? El gobernante, ¿no? Que era la máxima autoridad y sobre todo política y religiosa. Después encontrábamos aquí lo que son, ¿qué? Los sacerdotes o nobles, ¿no? Que dirigían rituales y sobre todo que la educación. Ellos eran encargados de la educación, de dirigir rituales y les consideraban como unas personas sabias, ¿no? Después vamos acá a lo que es los comerciantes, que era un grupo más grande, ¿no? Entonces, ellos eran dedicados a que a la a agricultura y sobre todo producían maíz, cacao, entre algodón también. Y ahí tenemos lo que es los artesanos y los campesinos, ¿no? Ellos eran los encargados de, o sea, el grupo, como ven aquí, es más grande, ¿no? Entonces también se encargaban de la parte de lo que es que transporten y sobre todo que lleven a otras ciudades lo que son los productos. Y al final de la pirámide tenemos a los esclavos, que era el nivel más bajo, ¿no? Eran prisioneros de guerra o personas que estaban castigadas, ¿no? Y trabajaban en labores pesadas y ellos no tenían ningún derecho. Ya observamos esto. A ver aquí. Aquí están ¿sí le ven aquí? A todos los dioses que veneraban ellos. Mire, los dioses de la guerra, también aquí está el dios de la divinidad, aquí divinidad del maíz, entre otros, ¿no? Entonces ellos eran politeístas, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido politeístas, chicos? ¿Ya se durmieron? Que veneran a varios dioses. Ya, muy bien, Alex. Recordarán que tienen que participar para ponerles yo nota en participación, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban ubicados lo que es los aztecas? Chicos, a ver, la civilización azteca estaba ubicado en lo que es en Mesoamérica, ¿no? Principalmente en lo que es ahora México Central. Ya, y esto fue fundado en que en el imperio alrededor del año 14, del siglo XIV, ¿no? Y fueron conquistados ¿por quiénes? Por los españoles en el año de 1521. La organización política que ellos tenían era más o menos similar a lo que estábamos viendo hace rato de los mayas. Aquí lo que cambia es que ellos tenían un imperio muy organizado, eran más organizados, ¿no? Que los mayas. Ellos tenían ahí lo que es el gobernante supremo, el gobernante con ayuda de nobles y sacerdotes y sobre todo que era considerado elegido de los dioses, ¿no? Y el imperio dominaba y otros pueblos y les cobraban tributos. Por ejemplo, dentro de lo que es la pirámide social, hablamos del emperador, nobles y sacerdotes, sobre todo que los guerreros, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos, ¿no? Entonces, la sociedad era jerárquica y y el ascenso social era más difícil. Dentro de lo que es la economía, vamos a hablar sobre la base económica, ¿no? Que era la agricultura. Sobre esto también vamos a hablar sobre los principales cultivos que tuvieron ellos. ¿Cuáles eran los principales? Mira, aquí está lo que les explicaba, ¿no? Entonces, los principales cultivos que ellos tenían era el maíz, el cacao, la calabaza, el chile y sobre todo el frijol, ¿no? A raíz de esto se iba innovando lo que son lo que es la agricultura, como lo decíamos de antes, llegaban a lo que es las chinampas, que son las islas artificiales, ¿no? Donde cultivaban los alimentos.
y también practicaban lo que es el comercio a larga distancia. ¿Ellos qué practicaban? El trueque, ¿verdad? Ya ellos practicaban el trueque. Entonces ellos también tuvieron mercados organizados y sobre todo dentro de esto vamos a ver lo que era la religión de ellos, ¿ya? Entonces, aquí, la religión de los aztecas, ¿qué era? Era el centro de toda su civilización, ¿no? No era solo de creer en dioses, sino que influía en lo que es la política y la agricultura, ¿no? Y la guerra y la educación, sobre todo, ¿no? Y la vida diaria. Bueno, dentro de esto, lo que es los aztecas creían en el mundo y sobre todo que estaba dividido en qué? En varios niveles cósmicos, ¿no? Ya, ¿ellos qué eran? También politeístas. ¿Y qué hacían ellos? Ellos realizaban ceremonias, ¿no? ¿Qué más ustedes pueden observar aquí en esta imagen? ¿Qué observan en esa imagen? Sacrificios, Exactamente, ¿no? ¿Para qué sabrían hacer los sacrificios? como para ofrenda para los dioses, supongo. Sí, exactamente. Estaba haciendo, ellos hacían ofrendas a los dioses, sobre todo los rituales y las ceremonias, ¿no? Ya, ellos lo que realizaban es ofrendas de alimentos y flores y también hacían rituales religiosos, ¿no? Ya que los aztecas creían que los dioses necesitaban energía para mantener el universo, ¿no? Funcionando. Entonces ellos hacían sus rituales, ¿no? ¿Cómo ellos sabrían realizar sus rituales? Bueno, ellos realizaban sus rituales, más que todo ellos antes de la ceremonia, ellos realizaban lo que es, los sacerdotes ayunaban, ¿no? Ellos no desayunaban ni nada y ellos se purificaban, ¿no? Ya, ellos se purificaban y sobre todo decoraban lo que es los templos con flores y las telas y sobre todo los símbolos eran muy sagrados, ¿no? Y ellos elegían el día exacto según el calendario ritual, porque ellos tenían un calendario ritual, ¿no? No podían ellos hacer cualquier día en lo que es el ritual. Entonces, al iniciar el ritual, lo que ellos hacían es que ponían música de tambores y sobre todo flautas, ¿no? Y ellos hacían cantos sagrados. Realizaban también lo que es las danzas rituales, ¿no? Y las procesiones hacia el templo. Las vestimentas que ellos utilizaban eran mantos bordados, sobre todo también que tocados de pluma y pinturas corporales, ¿no? Ellos también utilizaban las máscaras de los dioses y cada color y sobre todo símbolo que ellos utilizaban representaba una divinidad, ¿no? Entonces lo que ellos hacían, las ofrendas también variaban según el dios, ¿no? Hacían lo que es alimentos, flores o también animales. No, en estos también había objetos precisos, ¿no? Ya que ellos creían que los dioses necesitaban estas ofrendas para poder que sostener el mundo, ¿no? Entonces, el significado del ritual que ellos hacían es que no eran actos así nomás simbólicos, ¿no? Sino que pensaban que mantenía el equilibrio de la naturaleza y sobre todo que evitaban catástrofes, ¿no? Eran las creencias de ellos en ese entonces. Las personas que dirigían los rituales eran los sacerdotes, ¿no? Ellos conocían exactamente el calendario sagrado, entonces sabían qué Dios debía honrarse y sobre todo interpretaban las señales divinas. Entonces los sacerdotes eran las personas más respetadas del imperio, ¿no? Entonces los rituales eran ceremonias religiosas con músicas, danzas, ofrendas y sobre todo estaban dirigidas por los sacerdotes, ¿verdad? Miren, aquí tenemos un dios, aquí tenemos otro dios y vamos a ver las principales características que tenían ellos, ¿verdad?
Ya, las principales características que los aztecas tenían era en base a lo religioso, sobre todo que estaba basado en el calendario, ¿no? Ellos realizaban en fechas exactas los rituales, como les dije. ¿Y qué más? ¿Cuál sería otra característica de ellos? Bueno, otra característica de los aztecas también es sobre la civilización mesoamericana, ¿no? Espérenme un ratito, ¿ya? Ya, entonces también tenía lo que es como una característica principal lo que es la sociedad jerárquica, ¿no? Cuando hablamos de jerarquía, nosotros vamos a hablar de lo que es la estructura social que fue muy organizada y sobre todo que tenía emperadores, nobles, sacerdotes y comerciantes, ¿no? Bueno, dentro de esto también se caracteriza por tener una sociedad militarista. Cuando hablamos de militarista nos referimos que la guerra para ellos era fundamental, ¿no? Para poder ellos expandirse como imperio. También una característica principal de ellos fue que su agricultura, ¿no? Ya que usaban las islas artificiales, aquí sí pueden observar las islas. A ver, aquí, miren. Las partes de acá, ya vamos a ir acá. Ellos utilizaban mucho lo que es las chinampas, ¿no? Entonces ellos eran muy avanzados en este tema y sobre todo tenían los mercados muy organizados y si ven ellos tenían sus ciudades también organizadas de manera ordenada, ¿no? Entonces ellos tenían una religión politeísta que ya sabemos que son veneración a varios dioses y la cultura y el arte. Ellos les encantaba lo que es la poesía, también les encantaba la ceremonia, lo que es la cerámica decorada y la música, ¿no? Y las danzas que practicaban en sus rituales. Y lo más importante de los aztecas es que fueron una civilización poderosa, organizada y avanzada en lo que es la agricultura, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de las herramientas que ellos utilizaban. ¿No? Ellos utilizaban diferentes herramientas tanto para los rituales como para la agricultura. Por ejemplo, para la agricultura lo que ellos utilizaban es lo que es el palo sembrador, ¿no? El palo sembrador era puntiagudo para poder abrir los hoyos y así poder sembrar las semillas, ¿no? También tenemos lo que es los cuchillos de obsidiana, ¿no? Que los cuchillos de obsidiana era para poder cortar las plantas, como ahora, ¿no? Las hoces, como le llaman aquí, allá vuelta le llamaban las obsidianas. Entonces también tenemos las herramientas de construcción. Ellos utilizaban que martillos de piedra, palancas de madera, entre otras. Miren, aquí ellos hacían lo que es sus dibujos, sobre todo la educación, ¿no? Era muy estricta y avanzada también. Vamos el día de hoy. Bueno, ya les voy a subir la tarea para que para que puedan verificar, ¿ya? No es una tarea nada difícil, es algo sencillo que hemos visto. Voy a ponerles un cuadro comparativo entre lo que es la cultura maya y azteca y lo que hemos visto ya. Y para hacer también un mapa conceptual, yo ya apenas se acabe ahorita la clase y ya les subo la tarea ya para que puedan realizar en el transcurso de toda la semana. Ya, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Cuídense mucho y que tengan una bonita noche.